Doctor, en el set anterior estaba hablando, usted no estaba hablando primero hablé de un préstamo de 625 millones de dólares, pero esa fue lo que publicaron porque hubo otro préstamo y eso llegó a 800 millones de dólares, lo que equivale, doctor, a casi a 45.000 millones de pesos dominicanos, un préstamo más del gobierno. Pero usted sabe para qué, doctor. Di que para el cambio climático, para controlar las acciones del cambio climático y para la reducción de los apagones. Doctor, pero mientras se habla del cambio climático y cogen dinero de que para el cambio climático, le dan concesiones a una pila de mineras abusadoras, depredadoras de los bosques, de los recursos naturales. Mientras cogen para eso, se depredan los ríos. Tenemos un ministro del medio ambiente que no sirve para nada, Carlos Pimentel, o sencillamente de participación ciudadana, que no son ni ciudadanos ni participan en nada, porque se han convertido también en usureros de los bienes del Estado. Entonces yo no entiendo para qué diablo este pueblo eligió al presidente Luis Abinader si es para que acabe con todos nosotros, doctor. Limber, realmente creo que usted tiene toda la razón. Yo voy a iniciar con una frase que le oí decir del profesor don Ramón Alburquerque cuando hablaba de la política en República Dominicana y decía, bienvenidos al mundo de las decepciones y de las traiciones. Carlos Pimentel, es decir, en vez de ejercer su rol de defensa de lo que es la ciudadanía, realmente hemos visto que lo que ha ejercido es decir, ha existido una inversión de roles. Es decir, no ha dado garantías del ejercicio de su trabajo. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad esto no lo aprueba. Es decir, hay tantas cosas a resolver. Es decir, el nivel de interés que pagamos ya es igual a un 4% de lo que es el Producto Bruto Interno. Y hay la posibilidad de que suba a un 4.5, a un 5%. Estamos deteriorando la calidad de vida de la gente. Cuando se habla de una reforma, hay que reformar ese gasto. Y tú, por ejemplo, lo que tienes que hacer es tocar temas importantes como son la generación de riquezas, como es el nivel de desempleo, ese combate de la informalidad, que el Banco Central da unos datos que están distorsionados con relación a la realidad. ¿Tú me entiendes? Entonces eso va en cuestionamiento en cuanto a la confiabilidad. Entonces hay tantos temas a resolver y vemos que este gobierno, en vez de reducir gastos en cuanto a publicidad, en cuanto a asesores, en cuanto a privilegios, en el fondo lo más importante es ir cambiando eliminando esos privilegios, combatiendo la corrupción, colocando en manos todos esos funcionarios que han sido involucrados en la corrupción, de tal manera de ir cambiando todos esos privilegios, atacando la corrupción y que lo invirtamos realmente en derechos que le corresponden derechos que le corresponden a la gente, a la sociedad, de ir cambiando el trasfondo social de las personas, de ir cambiando esa desigualdad de oportunidades, porque en el fondo el fin básico de la política es generar bienestar en la gente. Y es muy difícil que este presidente vuelva a tener la oportunidad de que el pueblo lo reelige, porque realmente a todas luces de ser eficiente lo que ha demostrado una incapacidad impresionante, una improvisación. Han sido menos eficientes desde el punto de vista de gestión, del punto de vista de estrategia, del punto de vista de operatividad, del punto de vista de previsiones, del punto de vista de realizaciones en cuanto a inversión del gasto, la menor inversión pública en los últimos 60 años. Esto a todas luces de abusivo. Nuestra sociedad lo rechaza porque no ha sido en beneficio de la población. Mira cómo están los subsidios en el sector eléctrico. Es decir, inversiones que debieron haberse hecho y no se hicieron. Es decir, mira las pérdidas realmente. Es decir,
el subsidio eléctrico de 800.000 millones de dólares que se necesitaban cada año, hoy en día está en 2.000 millones, es decir, 1.200 millones más, equivalente a 72.000 millones de pesos dominicanos, a todas luces de abusivo, hay que rechazarlo. Decía don Juan Francisco Jesús Moyas que así no hay pollo que llegue a gallo, de verdad que no. Pero en vez de hacer recorte con las pensiones privilegiadas y con todos esos sueldos privilegiados inmerecidos que tiene en este gobierno, prefiere mandar una pila de empréstitos a ese Congreso abusador, corrupto, perverso y criminales para que le aprueben todo lo que él quiere, millones y más millones, y el pueblo cada día peor. No, realmente, Limber, realmente es difícil. La reforma era necesaria, Lo que el gobierno, en vez de retirarlo, lo que tenía que hacer era abrir una vista pública, de tal manera que la población se manifestase el por qué no está de acuerdo. Debió haber una segunda vista pública con relación a propuestas y una tercera vista pública con relación a conciliación para llegar a una conclusión sobre las decisiones más importantes a tomar. Entonces, en este gobierno se ha aumentado la desigualdad social, la exclusión social ha aumentado. Es lógico, es verdad que el gobierno tiene un déficit sobre los 20.000 millones mensuales y cerca entre los 240 a 250.000 millones por año. Entonces, si realmente no hace una reforma, que era una reforma del gasto que tenía que hacer, es decir, todas esas pensiones, de que haya igualdad de criterios para todos, pero tú no puedes tener todas esas pensiones exuberantes en un pueblo que está en grandes dificultades. Es decir, el gobierno está perdiendo lo que es la capacidad de diálogo colectivo con la sociedad. Lo está perdiendo porque a todas luces de ser eficiente, lo que has demostrado es mucha incapacidad. Hay que terminar con todos esos privilegios, hay que terminar con todas esas pensiones que son abusivas y es una burla con relación a la gente. Es decir, el gobierno tiene que recurrir a préstamos. ¿Pero por qué? Porque no invirtió los recursos en sectores productivos, no invirtió recursos en el desarrollo humano, no invirtió recursos en el aparato. Mira la agroindustria cómo está, los agroindustriales quejándose. Lo que debió haber pensado era buscar la manera de cómo ir integrando la gente en una economía de mercado. Es la única forma, formando, capacitando, integrando, dando acceso al crédito, de tal manera de ir luchando en contra de lo que es la exclusión social y la marginalidad. Al contrario, ha hecho algo totalmente diferente. Es decir, lo que ha hecho es construir una imagen ante la opinión pública, una imagen contraria a los periodistas, comprando medios de comunicación. Eso no es lo más adecuado. Lo más adecuado es invertir en la gente, porque la inversión en el capital humano es mucho más rentable que la inversión en la materia prima. De todas maneras, ¿qué es lo que va a ocurrir si no inviertes en el capital humano? Que sigues pensando que la riqueza está debajo de la tierra. ¿Y qué es lo que ocurre? Que quienes van a explotar esa riqueza son aquellos que tienen un nivel de educación mucho más elevado, porque no te has ocupado en mejorar los niveles de educación de tu gente. Es decir, vamos a tener un mejor país, y un mejor país es si tú tienes un proyecto de desarrollo futuro. ¿Cómo tú vas a crear proyectos de desarrollo corporativo y que sean sustentables a través del tiempo? ¿Cómo vas a desarrollar las áreas diferentes de tu país? ¿Cómo vas a estimular el desarrollo económico local de cada comunidad? Tú puedes tener acá, si se prestan las condiciones, si das las facilidades, hasta industrias de ensamble de automóviles, por ejemplo, de microchip, que es el mundo de hoy. Hay que ver que quien invierte en el capital humano termina teniendo una mayor competitividad, una mayor capacidad de innovación, por ejemplo, es capaz de hacer algo que es lo que se llama industria de exportación de crisis, cuando tú eres capaz de producir con un costo de producción mucho menor, porque vas a producirlo en un lugar donde la mano de obra es mucho más barata. Pero si te ocupas de aumentar el nivel de calidad
de la mano de obra que tienes, muchos empresarios van a aprovechar la manera de ir a ese país, porque es un país donde se dan las condiciones favorables para poder producir. Entonces, realmente, la única forma de combatir la inflación es si tú aumentas tu productividad. No se combate la inflación tomando prestado, y por las medidas del Banco Central llega a un límite que no van a poder, porque el poder adquisitivo de la gente es mucho menor. Y si el 68% de los ingresos del Estado son cargados al consumo, ¿quién lo va a pagar? La clase media, que las vas deteriorando y vas perdiendo, como hemos dicho, aquella capacidad de negociación colectiva. Los primeros 4 años fueron 4 años de justificaciones. Si tú te basas en tomar prestado y en 4 años tú has aumentado el gasto público en 132.000 millones, si tú has aumentado esa deuda de 44.000 a 74.000, es decir, sobre los 30.000 millones, es lógico que son los demás los que te van a colocar las condiciones. Es como usted, Limber. Si usted no invierte en la productividad, si usted no produce, si usted no estimula desarrollo, es decir, si usted no estimula y no invierte en sectores productivos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Usted va a estar en un déficit. Entonces ha sido un gobierno que se ha mantenido un déficit muy importante, y a todas luces de abusivo la sociedad los rechaza. No estamos de acuerdo, y realmente cuando tú destruyes la clase media y tú pierdes aquella capacidad de negociación colectiva, ¿qué es lo que ocurre? Va a ser insostenible como gobierno. Nada, amigos, agradecemos la gentileza